ya comenzamos ahora sí como tal con la materia. Estamos en la unidad 1 ya. Y aquí tenemos en la página que es en la página 17 una breve introducción de qué va a tratar en rasgos, en términos generales, lo que es la materia. Aquí nos va a hablar acerca de lo que es el ser social y la diversidad cultural, desde ahorita ya para que nos vayamos haciendo una idea. Nos dice que analizar al ser social es algo fundamental, ¿no? El análisis del ser social es de fundamental importancia para comprender por qué nos comportamos de la forma en que lo hacemos los seres humanos, ¿ok? Aquí también nos habla del contexto sociocultural, eso es muy importante, ¿no? ¿Qué es el contexto? Es todo aquello que nos rodea, por ejemplo, nuestra familia, no sé, la gente con la que nos juntamos, nuestros amigos, la clase social a la que pertenecemos, la colonia en la que vivimos, eso es nuestro contexto sociocultural, ¿de acuerdo? También, por ejemplo, la música que escuchamos, el tipo de gente con la que estamos tratando todos los días, entonces eso nos va marcando y eso define cómo nos comportamos, ¿de acuerdo? Y entonces al haber infinidad o cientos o miles de, digamos, de grupos a lo largo y ancho del mundo, pues cada grupo adquirirá ciertas formas de ser. Entonces eso nos lleva a lo que aquí nos menciona como multiculturalidad, ¿no? O diversidad cultural, ¿de acuerdo? Pero todo esto, bueno, aquí nos habla de la importancia de la diversidad cultural y la pluralidad de formas de llevar a cabo nuestras acciones, ¿de acuerdo? No se casa, por ejemplo, igual una persona católica que no sé si un ateo se case, ¿no? Tal vez sí, pero únicamente por lo civil, dependiendo, ¿no? O, por ejemplo, no es la misma forma en la que habla una persona de una colonia que otra, ¿ok? Los gestos también cambian, entonces todo eso forma parte de nuestra diversidad y pues dependiendo del lugar en el que estemos cambia la forma en la que llevamos a cabo nuestras acciones, ¿de acuerdo? No nos comportamos igual en todos lados, todo eso es importante y también tenemos que algo no cambia allí, ¿no? O sea, cambia la forma en la que actuamos, pero seguimos siendo individuos y cada uno de nosotros como individuo, pues tiene ciertas características, ¿no? Ciertas características. Somos, digamos, una combinación de factores nosotros como individuos. Y ya dentro de la sociedad, ya como conjunto de individuos, pues empieza a existir una interrelación entre todos y se genera una modificación ya, digamos, colectiva, ¿no? En las formas. ¿Por qué? Porque ya no nada más depende de nosotros lo que suceda, el entorno, sino que ya depende de la acción conjunta. Y bueno, aquí nos dice que el individuo es cualquier ser humano que es considerado por separado y fuera de la colectividad, tomando en cuenta sus rasgos personales, cuestiones de identidad, su situación biográfica. ¿A qué nos referimos con esto? Sus rasgos personales, ¿no? Su forma de ser, cuestiones de identidad, pues está haciendo referencia, por ejemplo, si es una persona que tiene, no sé, características indígenas en su cultura, en su forma de hablar, en sus rasgos personales, eso nos genera una identidad también, ¿no? La ropa, todo esto son cuestiones de identidad, su situación biográfica, es decir, lo que ha vivido, lo que hemos vivido, nos marca demasiado, nuestros intereses y nuestras metas, ¿no? Eso es interesante porque a veces pareciera que eso no tiene nada que ver con nosotros en el sentido de que nos marca en la forma de actuar, pero dependiendo qué es lo que yo busque es la forma en la que yo voy a actuar, también eso es importante. Y en general los elementos que lo diferencian de un grupo
determinado. Eso es un individuo, es un conjunto de todas esas cosas, pero que nos hacen ser diferentes, ¿de acuerdo? Y en esa diferencia va a radicar la riqueza de la sociedad, ¿ok? Porque cada ser humano puede aportar algo distinto. Bueno, eso sería como a nivel muy introductorio, no me quise meter mucho en los conceptos todavía, porque apenas vamos en la primera página, ¿de acuerdo? Como les digo, vamos a tratar de ir analizando el texto poco a poco, para que ya en materias posteriores ya no necesite yo estarlos guiando, ¿no? Sino que ustedes ya lo puedan hacer por su cuenta. Entonces vamos a pasar a la siguiente página. Aquí, por ejemplo, nos dice cuál es el propósito de la unidad, ¿no? Que identifiquemos mediante la revisión crítica de las teorías de interpretación que abordarás en el módulo. Nos está diciendo que nosotros debemos de identificar, luego de revisar las teorías que vamos a analizar en la unidad o en el módulo en general, los elementos sociales y culturales que te permiten reconocerte y asumirte como agente de una sociedad. ¿Qué elementos sociales y culturales nos permiten formar parte de y cómo incidimos dentro de una sociedad? Eso es lo que eso es lo que estamos buscando a lo largo de este módulo, ¿de acuerdo? Identificar teóricamente, es decir, a través de una visión crítica, los elementos que nos permiten introducirnos dentro de una sociedad, cómo incidimos y cómo la sociedad a su vez incide sobre nosotros, cómo nos marca, ¿de acuerdo? Ahora, aquí vamos a hablar acerca del ser social y ser ético. No vamos a estar, digamos, de moralistas aquí, de decir, ay, esto es bueno, esto es malo. No, simplemente que como ser humano tengo una dimensión ética que me lleva a actuar, ¿no? Dependiendo cuáles sean mis valores que haya asumido. Y entonces ser ético se convierte en una cuestión social. No lo vamos a abordar tanto desde el punto de vista de es bueno, es malo hacer tal cosa como normalmente nos lo enseñan, sino que vamos a ver cuáles son las implicaciones de nuestras decisiones y de nuestros pensamientos. Prácticas sociales también. ¿Qué es una práctica social? ¿No? ¿Cómo llevamos a cabo nuestras acciones dependiendo de la sociedad, ¿no? Del entorno en el que nos desenvolvemos, y al mismo tiempo cómo podemos modificar nuestro entorno a partir a partir de asumir que somos seres sociales y que podemos actuar dentro de nuestro entorno. Después tenemos lo que es un agente social, ya lo veremos con mayor claridad, tiene que ver con lo de las prácticas sociales. Y por último, diversidad cultural, ¿ok? Creo que ahí ya tienen una idea un poco más clara. ¿Cuáles serán los resultados de mi trabajo? Bueno, aquí estamos en la página 18. Les pido que pues ustedes lean cuáles van a ser los resultados de su trabajo para que ustedes se den una idea de hacia dónde tienen que ir empujando la teoría, ¿no? Las líneas que vayamos estudiando. Ahora, si se dan cuenta, dice que el tiempo recomendado para esta unidad es de 30 horas. Entonces, si ustedes quieren acabar algo rápido, bueno, pues lo pueden hacer, ¿no? Lo pueden hacer, pero lo recomendado son 30 horas. Entonces, pues a estudiar, ¿no? No pidamos que la escuela nos dé todo. Obviamente impulsamos ese análisis. De hecho, por eso estoy tratando de hacer estos videos, haciendo un análisis pormenorizado de cada una de las líneas, casi, ¿no? Pero sí se requiere de que ustedes hagan un esfuerzo todavía mayor en casa, ¿no? De que dejen un poquito de tiempo aquí entre estas páginas. Pero bueno, aquí inicia con una cuestión interesante, ¿vale? Vamos ya en la página 19. Inicia con un caso. Con el caso de cuando vamos por la calle y vemos a grupos de personas que se visten y se comportan de manera diferente
a la manera en la que tú lo haces. ¿A qué se debe? ¿No? A veces decimos, ¿sabes que esta persona es muy, no sé, muy amable, es muy prepotente, es muy alegre? ¿A qué se debe, no? Nació así, se formó poco a poco en ese sentido, pues es lo que vamos a analizar, ¿no? Y también siempre vemos como que muy hacia afuera, ¿no? Pero también hacia nosotros mismos, ¿no? Vamos a pensar el mundo visto desde los ojos del otro. ¿Y cómo es el mundo visto desde los ojos del otro, no? Pues nosotros actuamos muy diferente a la forma de actuar del otro. Entonces, también el analizar la sociedad desde este punto de vista nos ayuda a mirarnos como parte de la sociedad y mirar que nosotros no somos el centro del mundo, ¿no? Aquel Dios que juzga todo lo que está a su alrededor, ¿no? Nosotros también formamos parte de ese mundo y también somos juzgados al mismo tiempo, por así decirlo. Somos un conjunto, todos formamos parte de ese conjunto y de lo que se trata es de entender el funcionamiento de ese conjunto en general, ¿ok? No nada más cómo lo veo yo, sino cómo veo el mundo y estando yo dentro del mundo, ¿de acuerdo? Ahora, no sé, como para ejemplificar un poquito esto, nosotros siempre vemos como desde nuestro punto de vista el mundo, ¿no? Así como, no sé, ahí está, ¿no? Esto es el mundo, ¿no? Ahí están estos continentes, todo eso. Esto es el mundo y pareciera que yo soy el que siempre le está viendo, ¿no? Cuando en realidad esto es falso. Porque yo soy, si acaso, ahí un puntito, ¿no? Dentro de México, en el caso nuestro. Somos un puntito más aquí dentro del mundo. Entonces, de lo que se va a tratar esta materia no es tanto de ver el mundo desde nuestra perspectiva, sino vernos a nosotros como parte integrante de este mundo, ¿ok? Ya, creo que quedó la idea, Esto nos ayuda a que nosotros tratemos de eliminar, ¿qué cosa? Nuestros prejuicios, ¿no? Porque mis valores, hay una diferencia entre sus valores y los tuyos, ¿no? Cuando ves a una persona que piensa y actúa de manera distinta, tenemos unas formas de ver las cosas distintas y eso se debe a que tenemos diferentes valores. Quizá algo para ti sea positivo y para alguien sea negativo. Para ti algo se ve bonito y para esa otra persona se ve feo. ¿Pero por qué? Porque tenemos diferentes valores. Aquí con valores vamos ya a quitarnos esas visiones, digamos, infantiloides, ¿no? De hablar de valores en términos generales. Cuando aquí hablamos de valores, desafortunadamente a lo largo de nuestra educación primaria, secundaria, nos han hablado de los valores como la lealtad, la amistad, esto está bien, esto está mal. Vamos a dejar un poquito, ¿no? No es totalmente negativo, pero vamos a dejarlo un poquito en el olvido esa concepción. Aquí cuando hablamos de valores se refiere a que se va a escuchar muy redundante, pero tiene una razón de ser. ¿Por qué lo voy a decir? Valores viene de la palabra o del verbo, ¿no? O tiene que ver, mejor dicho. Valorar, ¿no? Valorar. ¿A qué le doy más valor? Por ejemplo, una persona que le da más valor a su apariencia que a lo que piensa. Bueno, entonces seguramente a esa persona no le gustará tal vez leer tanto, ¿no? Y a una persona que piensa diferente va a decir, no, pues yo prefiero verme mal pero saber mucho. ¿Por qué? Porque esa persona valora más la superficie, ¿no? Superficie que el contenido, digamos, intelectual, ¿no? Entonces, para una persona
digamos que su jerarquía vendría hacia abajo. La superficie, lo superficial sería dentro de su escala de valores lo más alto y el contenido intelectual estaría más bajo. Sin embargo, para una persona que piensa que el contenido intelectual es mucho más importante que la superficie, bueno, estaríamos trabajando en sentido contrario, ¿no? Su valor primordial va a ser el contenido intelectual. ¿Y eso cómo nos va a afectar? Fíjense las implicaciones de estos contenidos que les estoy tratando de transmitir. ¿Cuál es la importancia de esto? Por ejemplo, si para alguien es más importante, no sé, la apariencia, ¿en qué tipo de pareja se va a fijar, ¿no? Y a una persona que le importa más, digamos, el intelecto, el estar razonando, el estar platicando de cosas ahí, digamos, críticas, ¿no? ¿En qué tipo de personas se van a fijar? Por ejemplo, una persona que le interese, no sé, más la diversión y una persona que se preocupe más por la sociedad, quizá sacrifique un poco de diversión porque diga, no, pues este tipo de diversión afecta a la sociedad, ¿no? Eh, no sé, alguien que haga conciencia ecológica, pues va a decir, no, pues yo ya no voy a consumir tal producto porque eso afecta al medio ambiente. Para él, para esa persona, el medio ambiente está, digamos, en lo más alto. El medio ambiente está en lo más alto y quizá el consumo está abajo. Y para otra persona el consumo va a estar en lo más alto, ¿no? Y el medio ambiente pues va a ser lo menos importante, ¿no? Entonces ahí tenemos dos visiones del mundo. Entonces es por eso que es importante ver cómo valoramos el mundo, porque eso va a determinar nuestra forma de actuar, ¿de acuerdo? Entonces, y ahí como esto no es una clase de superación personal ni cosas de ese tipo, pero ¿qué es lo que valoramos? ¿Qué es lo que estamos tratando de conseguir? Y bueno, a veces las personas dicen, yo estaba buscando este objetivo y me salió completamente contrario a mi resultado. Bueno, tal vez porque estabas buscando algo contrario a tus valores, ¿no? Y se contrapuso, y al momento de contraponerse, pues el resultado fue justo lo que hiciste, ¿no? Justo lo que hiciste a pesar de que se estuviera contradiciendo, ¿no? Con tu pensamiento. Pero bueno, eso lo explicaré y lo andaré en algún otro momento. Ahora, aquí nos habla de por ejemplo, la forma de vestir, el cabello pintado, los pelos con picos, porque hay personas que, no sé, que son punk, otras personas que se pintan el cabello de cierto color, será una moda, todo eso no nos incluye a todos, ¿no? Por ejemplo, aquí hay algo interesante, ¿no? Me llama mucho la atención. No, por ejemplo, yo no había reflexionado acerca del tema hasta que, no sé, me puse a leer este texto para poder darles clase, ¿no? A mí me llamó mucho la atención la parte en donde nos habla acerca del sacerdote de la iglesia, ¿no? El sacerdote de la iglesia después de hacer la señal de la cruz en el aire. Dice, aquí es interesante, ¿no? Les da su bendición y bueno, las personas luego de la misa pues salen, ¿no? Esto está interesante, ¿no? Está haciendo referencia a una boda. Por ejemplo, si a mí me vieran haciendo ahí una señal en el aire, ¿no? Haciendo unos circulitos, no sé. Ahí al aire, algo así, ¿no? Pues igual le dicen, no, pues este tipo está loco, quién sabe qué está haciendo. ¿Por qué? Porque ese símbolo no lo comparto con alguien más. Sin embargo, cuando alguien, no sé, cuando alguien hace los círculos, pues está loco, ¿no? Pero tal vez cuando alguien haga la señal de la cruz en la iglesia, pues ya no es una locura. ¿Por qué? Porque es un código que entre todos comparten. Entonces, ahí también el lenguaje, los símbolos son importantes, ¿no? Por ejemplo, no sé, quizá yo hago un símbolo así, para ustedes no significa absolutamente nada. Sin embargo, yo hago, no sé, este símbolo, ¿no?
y tal vez lo reconozcan, espero que sí, ¿no? El simbolito de amor y paz. Entonces, también el lenguaje, los símbolos, las imágenes forman parte de nuestro ser social, lo que compartimos, lo que no. Ahora, también dice aquí, bueno, nos cuenta a lo largo, esto lo tienen que leer ustedes. Aquí nos habla de una caminata, ¿no? Que nos lleva hasta una blanca de la plaza, donde una persona viene vestida como de una comunidad indígena del país. Una comunidad indígena del país. ¿Por qué visten así? ¿Por qué los colores de las vestimentas de los pueblos, de las diferentes etnias, ¿no? Como un caso en alguna ocasión, viajando se me fue el nombre de este lugar de momento, allá en Chiapas, le preguntábamos le preguntaba a una artesana, oye, ¿por qué los vestidos aquí tienen muchas flores? Y me decía, bueno, pues es que aquí todo el mundo se dedica a hacer flores, a sembrar flores, ¿no? Y a venderlas. Bueno, pues creo que bastante lógica su respuesta. ¿Por qué nosotros vestimos como vestimos? ¿Por qué ellos visten como visten? ¿Qué nos influye a crear cierto tipo de moda? También eso es importante. O cierto tipo de vestimenta. Eso es importante. Por ejemplo, una limpia. Quizá para una persona, no sé, hablo del catolicismo porque es la religión más predominante aquí en México, no por otra cosa. Para un católico, una limpia pues no esté bien vista, ¿no? Pero para alguien, no sé, de una comunidad, la limpia sea tal vez más importante que la iglesia como tal, ¿no? Otro caso, San Juan Chamula, ¿no? En donde se juntan estas dos formas de ver la vida, ¿no? Desde el punto de vista religioso católico, pero adentro de la iglesia se hacen limpias, cosa un tanto extraña para el resto del país, ¿no? Entonces, todo esto nos ayuda a diversificar nuestra forma de ver las cosas. Después tenemos aquí por ejemplo, dos hombres tomados de la mano. No sé, la diversidad sexual, ¿no? Dos hombres tomados de la mano. Nos está hablando pues de la diversidad sexual. Es buena, es mala, no lo sé. Aquí vamos a analizar las cosas desde un punto de vista general, ¿no? Tratar de comprender todas las visiones y cómo ven las cosas las demás personas, qué tanto discriminamos, ¿no? O qué tanto somos discriminados también. Todo eso forma parte de esta unidad. ¿Qué más? Aquí nos habla del anuncio de un partido político, ¿no? En lo alto de un edificio, un anuncio de un partido político. La política también no solamente es el poder y ya, ¿no? Llegar al poder y nada más. Los partidos políticos tienen ciertas tendencias ideológicas, cuáles seguimos nosotros, ¿no? A veces en México tenemos tenemos una gran falla, tal vez como sociedad, que vemos a los partidos políticos como si fuera un partido de fútbol, ¿no? De, no sé, Cruz Azul contra, no sé, América, ¿no? La verdad es que ya se habrán dado cuenta, no veo mucho fútbol, no se me ocurrieron otros equipos. Y a veces vemos de esa misma forma la política, como decir, no voy a mencionarlo para no tener tendencia alguna, o tratar de no tener tendencia. Y las personas como que se casan con un partido político, ¿no? A veces sin conocer la ideología. Creo que eso daña demasiado, porque
no nos permite ejercer la democracia, no nos permite ejercer nuestro pensamiento de manera libre, ¿no? Porque no comprendemos el trasfondo teórico dentro de las ideologías políticas. Creo que eso es muy importante. A veces dicen que no se puede hablar de política, que siempre vamos a terminar peleados. Fíjense, es una idea social. Y yo no creo que eso sea cierto. Creo que entre más hablemos de política, pero ¿por qué nos peleamos? Porque vemos la política como si fuera un partido de fútbol. Mi equipo, mi partido, es mejor que el tuyo, ¿no? Entonces, el mío sí tiene que ganar. Pero ¿realmente tiene que ganar? ¿O qué es lo que tenemos que ganar como sociedad? Es una pregunta que ahí dejo en el tintero, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a la página número 20. Aquí nos está hablando por ejemplo, de ese mismo partido político que pone un espectacular. Nos dice aquí que anota como en una frase, vota por un cambio social, voy contra el desempleo, la violencia. La violencia es un fenómeno social muy importante en nuestra actualidad. ¿Por qué se dan los fenómenos de violencia? Es interesante analizarlos. El desempleo, ¿por qué surge? ¿Qué genera el desempleo? ¿Cómo acabar con el desempleo? ¿Cómo generar un cambio social? ¿Yo puedo hacer un cambio social o solamente la política institucionalizada puede hacer un cambio social? ¿Cómo puedo afectar en el mundo en general? En mi entorno al menos, ¿no? Eso es lo que vamos a tratar de entender aquí. Y aquí me gusta esta introducción realmente. A veces no le hacemos mucho caso. Dice, ¿por qué actúan de manera tan diferente todas las personas que has visto durante tu recorrido? Dice, ¿habrá alguna relación entre sus comportamientos, sus valores, creencias y el entorno del que forman parte estos seres humanos? ¿A ti cómo te ha afectado tu familia? Con afectar nuevamente, no me malentiendan, ¿de acuerdo? Con afectar no me estoy refiriendo a no me estoy refiriendo a únicamente cuestiones negativas, perdón por ese lapsus, ¿no? O como aquí nos lo dice, ¿ok? Pero afectar no siempre va a significar malo, entonces no lo estoy utilizando en sentido negativo, ¿de acuerdo? Lo estoy utilizando en el sentido de producir o tener efecto. Cuando digo cómo nos ha afectado nuestra familia, cómo nos ha afectado nuestro entorno, cómo nos ha afectado, no sé, nuestra religión, cómo nos han afectado nuestros amigos, me estoy refiriendo a qué efectos han tenido sobre nosotros. ¿Por qué me detuve a analizar esta palabra? Porque cuando nosotros estamos leyendo, nosotros tenemos que entender la palabra en el sentido, entender en el sentido en que el autor la sí, la dice, ¿de acuerdo? Es decir, cuando yo leo o escucho, en este caso ustedes me escucharon a mí decir la palabra afectar, cuando escucho o leo una palabra, no la tengo que entender como yo creo que significa, ¿de acuerdo? Debo de entenderla en el sentido en el que el autor la dijo, ¿de acuerdo? Con el significado que él trató de decir. Un ejemplo muy claro es cuando a alguien le dicen, no sé, eres un ignorante, y lo tomamos como una ofensa.
¿Por qué? Porque normalmente se hace en un contexto en el que dos personas están peleando, por ejemplo. Pero si yo digo soy un ignorante, en realidad lo que significa la palabra es que ignoro, no sé, del tema en el que del que estemos hablando. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender la palabra del contexto en el que esté siendo emitida. Eso es muy importante porque a veces utilizamos las palabras como yo quiero entenderlas o únicamente en la acepción que yo conozco. Pero una palabra puede tener diferentes acepciones y además tener, digamos, diferentes significados dependiendo de dónde la diga, ¿ok? Ahora, ¿qué más? Creo que de aquí ya hemos casi terminado. Nada más me falta recalcar esta parte, ¿no? Que los seres humanos, bueno, aquí nos tira una pregunta que dice que si consideramos que el diálogo y la comprensión hacia otras formas de ver el mundo podrían ayudar a resolver los conflictos derivados de los prejuicios que muchas veces tenemos. Mi respuesta, ¿no? Esa es mía, no sé ustedes a qué respuesta lleguen, es que sí, ¿no? Entre más yo dialogue con personas de diferentes visiones y de diferentes maneras de ver el mundo, yo me voy a dar cuenta que a veces tenemos demasiado en común, solamente algunos detallitos son en los que diferimos. Ahora, pero antes de pasar a ese diálogo, creo que nosotros debemos de tomar en cuenta algo muy importante. Dice que los seres humanos compartimos una parte importantísima de nuestro ser, y es que pertenecemos a la misma especie biológica. ¿De acuerdo? Pero además de esto, nunca olvidarnos que existen otros factores muy importantes, ¿no? que nos constituyen, como el contexto sociocultural al que pertenecemos, los valores de los que ya hablamos, las normas morales, eso también es importante, ¿no? ¿Con qué normas me manejo? ¿Qué me dijeron, por ejemplo, mis padres que estaba bien y que estaba mal? Son normas morales, ¿no? Los valores, ya dijimos, ¿qué pongo en mi escala de valores más arriba? Y además, pero aquí en donde yo quiero llamar la atención, antes de pasar a los otros, porque en los otros nos vamos a extender bastante a lo largo de la unidad y del módulo en general. Nos dice que existen, que formamos parte de la misma especie biológica, es decir, el hecho de formar parte de la misma especie ya nos tiene, digamos, una característica común para todos los seres humanos, ¿no? Por ejemplo, lo platicábamos en clase, cuando no creo que sea lo más adecuado estarse peleando. Pero, por ejemplo, cuando dos chicos llegan, si se dieron cuenta dije chicos y no chicas. ¿Por qué? Porque como que tenemos una visión de que las chicas no se pelean tanto, ¿no? Tal vez ya es una cuestión social. Pero bueno, dejo de lado ese paréntesis. Cuando dos chicos se pelean, ¿qué es lo que hacen, no? Abren las manos, alzan la cara, sacan pecho, una pose, digamos, muy animalesca, ¿no? Muy instintiva. ¿Por qué? Se pusieron de acuerdo para comportarse de esa manera, para hacer ese performance o algo así. No, simplemente somos de la misma especie y ya traemos ciertos comportamientos ahí en nuestros genes, ¿no? Ya lo compartimos, tenemos formas en común, ¿no? Ahora, dice que todos tenemos necesidades, como les digo, esto lo tienen que leer también ustedes por su cuenta, ¿no? Si no va a funcionar este ejercicio que estoy tratando de hacer. Dice que todos tenemos necesidades biológicas. ¿Qué es una necesidad biológica? Son nuestras necesidades básicas, ¿no? Para mantener el equilibrio fisiológico.
Y ahí me gusta porque ya estamos utilizando lo que habíamos platicado hace un momento, el glosario. Esa es una palabra que debemos, o es un concepto, lo de necesidad biológica, es un concepto que tenemos que estar ahí guardando, ¿no? En nuestra cabeza para que nosotros podamos seguir avanzando a lo largo de esta materia. Sé que este concepto es muy sencillo, sin embargo me gusta, ¿no? Porque hace bastante énfasis en la parte, digamos, de describir al ser humano desde su aspecto anatómico, fisiológico. ¿Qué más? A pesar de que todos tenemos las mismas necesidades biológicas, no todos las satisfacemos del mismo modo, ¿no? Por ejemplo, aquí hay una imagen donde se ve, no sé, como unas papas, ¿no? Frijoles y arroz, ¿no? Como, no sé, se me figura una cocina económica, ¿no? Algo así, o una cocina ahí improvisadón, algo callejero, ¿no? Algo muy, muy mexicano, ¿no? No todos satisfacemos nuestras necesidades del mismo modo. No es lo mismo comer, por ejemplo, aquí en México. Y es más, ni siquiera es lo mismo comer, no sé, en nuestro caso que estamos en Hidalgo, no es lo mismo comer en, no sé, en Tulancingo que comer en Huejutla, ¿no? Se come muy diferente. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas necesidades biológicas, ¿no? Pero, ¿qué es lo que hace que no comamos igual? Bueno, nuestras necesidades biológicas se juntan con lo que es nuestro entorno, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos una necesidad biológica, pero una persona que no conoce, por ejemplo, las hamburguesas, pues nunca se le va a antojar una hamburguesa, ¿no? Entonces el entorno no le va a decir, mira, ve a tal cadena de hamburguesas a comer, ¿no? Sin embargo, quizá diga, tengo hambre, ¿no? Se me antojó un zacahuil, por ejemplo. El entorno va a marcar cómo satisfacemos nuestras necesidades biológicas y eso da riqueza a la sociedad porque la vuelve bastante múltiple, ¿no? Con infinidad y cientos de formas de comer, ¿no? Gente que come tortilla con mermelada y cosas raras, ¿no? Habrá otra persona que coma otra cosa. Cada quien, su entorno lo lleva a satisfacer sus necesidades biológicas creando diversidad, ¿de acuerdo? Por ejemplo, aquí es lo que nos dice, ¿no? ¿Qué es lo que hace que haya particularidades? Pues son propias de la región o la comunidad en donde vivimos. Y aquí tenemos dos términos más de nuestro glosario a los que hay que ponerle atención. ¿Qué es una comunidad? Es un conjunto o asociación de personas, conjunto de personas o entidades, pero aquí lo que me interesa es, digamos que conjunto es una bola de personas allí, pero algo tienen de importante, con intereses, propiedades u objetivos comunes. Es decir, la comunidad requiere que yo tenga algo en común, no nada más es que yo esté ahí amontonado y hacinado en una casa o en algún cuarto con 50 personas, ¿no? Eso no es comunidad. Una comunidad es cuando tenemos intereses, propiedades u objetivos comunes. Y después tenemos lo que son las tradiciones, ¿no? Que es una transmisión de generación en generación de hechos históricos, doctrinas, leyes, costumbres, etc. Eso es una tradición. Esto es importante porque cuántas tradiciones no tenemos, ¿no? Que nos hacen sentir parte de un conjunto. A veces ni siquiera las hemos pensado, ¿no? Ya decían algún texto en francés, no recuerdo ahora el título, en alguna ocasión lo leí. Así, los seres humanos están llenos de costumbres, pero todavía no las han pensado.
hasta la fecha no hemos pensado en nuestras costumbres ni por qué las tenemos. Y aquí nos dice lo que ya les acabo de comentar, ¿no? Todos compartimos nuestra necesidad biológica para poder subsistir, pero las cosas que comen y las formas de preparar los alimentos varían dependiendo del lugar en que cada quien se desarrolla. Y después nos viene aquí una pequeña actividad, ¿de acuerdo? Les recomiendo que pues la hagan, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí también nos indica que pues deben de tomar una asesoría, que bueno, ustedes siempre están tomando asesorías, entonces no hay por qué ponerle tanta atención a ello. Por ejemplo, vamos a... Yo voy a hacer mi actividad, ¿no? Mía. Ya ustedes harán la suya. ¿Qué me caracteriza como ser biológico, no? Pues yo creo que me caracteriza, por ejemplo... la especie a la que pertenezco me caracteriza, ¿no? En primer lugar, hace que yo tenga cierto comportamiento. Por ejemplo, siempre camino sobre mis dos pies. ¿Por qué? Pues porque mi especie me lleva a que me comporte de esa forma, ¿no? No ladro. Ahora, ¿qué otra cosa como ser biológico me identifica? Pues, por ejemplo... no sé, cosas, me gustaría empujar un poco más allá en nuestro pensamiento, porque, por ejemplo, la temperatura corporal me caracteriza, ¿no? No actúo igual que, por ejemplo, un reptil, ¿no? Un cocodrilo, ¿no? Su forma de actuar es diferente, ¿no? La temperatura corporal me caracteriza como un ser biológico y también caracteriza la forma en la que yo me comporto. ¿Qué otra cosa me identifica como ser biológico? No sé. Pareciera que no, pero... No sé. El hecho de vivir en conjunto, ¿no? Creo que como ser humano y por cuestión biológica necesito de alguien más, ¿no? Si se dan cuenta, el ser humano es el animal que más se tarda en separarse de sus padres porque no está apto. Por ejemplo, si nosotros soltamos a un bebé de 1 año ahí en medio del bosque o de la selva, pues es obvio que se va a morir, ¿no? ¿Por qué? Pues porque como que su ser biológico, nuestro ser biológico no nos permite estar solos, ¿no? Nos acostumbramos a estar con personas a nuestro alrededor, entonces el vivir en conjunto también está determinado por la biología, ¿no? Habrá personas que digan, no, a mí me gusta estar solo, bueno, pero porque ya adquiriste todas las herramientas necesarias para estar solo. ¿Y en dónde las adquiriste? Pues dentro de la sociedad, ¿no? Incluso el conocimiento que tenemos, el lenguaje, lo aprendimos dentro de la sociedad. Entonces, formamos parte de un conjunto. Ahora, ¿qué nos caracteriza como ser social? Aquí estoy como que en algo de discusión, ¿no? Porque vivir en conjunto es cuestión biológica, pero también es cuestión social, ¿no? Entonces, ahí estoy como que en ambos. No significa que estén peleados. ¿Qué me caracteriza, por ejemplo, como ser social? No sé. Por ejemplo, las tradiciones. Las tradiciones. Por ejemplo, Día de Muertos me encanta, ¿no? Me encanta Día de Muertos, las veladoras, no sé, la comida, los colores de esas fechas, ¿no? Tan, ¿cómo decirlo? Tan mística ese misticismo del Día de Muertos, ¿no? ¿Qué me caracteriza como ser social?
uno importantísimo, yo creo que es el que más me gusta, el lenguaje. O sea, si no existiera otra persona, yo no tendría palabras, ¿no? ¿Para qué inventaría yo las palabras si no tengo hacia quién enunciarlas, ¿no? Tendría una idea del mundo, pero yo no pensaría el árbol como árbol, simplemente vería el árbol, ¿no? Y ya. ¿Qué otra cosa me caracteriza como ser social? ¿Qué otra cosa será la que me caracterice como ser social? Pues tal vez... Hay muchas, pero quiero poner algunas que me parezcan interesantes para ampliar la idea. ¿Qué me caracteriza como ser social? Podríamos poner tradiciones, lenguaje, mis intereses políticos, ¿no? Y con intereses no me refiero a tratar de llegar a ser diputado, senador, ¿no? Me refiero a que somos parte de una comunidad política en donde cada uno tiene la capacidad de, de incidir en el rumbo de la sociedad, ¿no? Y dependiendo del lugar en donde yo esté situado van a ser mis intereses, ¿no? También eso es importante. No creo que una persona de una clase social piense igual que la otra. ¿Por qué? Porque su interés va a ser muy diferente, ¿no? Quizá, no sé, alguien que no tiene una empresa va a decir que les aumenten los impuestos a los empresarios, ¿no? Y el empresario va a decir, no, pues que no nos aumenten los impuestos. Cada uno va a tener diferentes intereses políticos dependiendo del lugar en el que esté uno parado, ¿no? Por ejemplo, en mi caso yo estoy muy a favor de que quiten tantos programas o no sé por qué permiten tantos programas y programación basura en la televisión, ¿no? Sería un interés político, no me interesan esas cosas. Pero seguramente a los productores les interesa demasiado promover ese tipo de contenido, tal vez porque no porque quieran ahí mantenernos estúpidos, tal vez, ¿no? No lo sé. Pero sí, tal vez porque es mucho más sencillo y más barato producir algo sin tanto, sin ser tan rebuscado, ¿no? Sin ser tan interesante. Entonces ahí habría intereses políticos y esos intereses nos caracterizan como seres sociales y solamente a través del diálogo se podrán vencer esas, ¿cómo decirlo? Esas barreras, ¿no? Entre los diferentes grupos. Por eso yo soy de las personas que dicen que sí, hay que hablar de política, el lenguaje. Entre mejor manejemos el lenguaje, mejor vamos a hablar de estas cosas. Y tradiciones, también comprender que no estamos exentos de tradiciones y que también hay que pensarlas, ¿no? También hay que pensarlas. Ahora, aquí sería cuestión de hacer este trabajo en equipo, ¿no? Me gustaría que ustedes lo hicieran.